Un momento de complicidad. Gladys en Éxitos. Hoy sentamos en el diván a alguien que amo mucho, debo decirlo, admiro mucho, ha sido referencia en mi familia, tiene casi 90 años, es una de las metas además que se plantea, digamos, en esta etapa de vida, médico, internista, pionero en psiconeuroinmunología, un profesor destacado de la Vargas, que cuando publiqué recientemente pues una pequeña nota, video para agradecerle y para justamente rendirle homenaje a mi tío por además otro logro del que vamos a hablar. Mucha gente escribió, me sorprendió, mucha gente entre pacientes, colegas, amigos, algunos destacaban justamente su calidad como amigo y otros también su calidad como profesional de la medicina, entregado desde hace muchísimos años a esto, es motor de su vida, tanto que sigue activo a sus casi 90 años. Le damos la bienvenida al doctor José Rodríguez Casa y a mi tío José. Bienvenido, buenas tardes. Qué placer tenerte hoy. Gracias, Gladys, por tu presentación y por el honor que me das de esta entrevista. Realmente me parece, para mí es un gran honor compartir contigo que eres una gran profesional de la comunicación. Gracias por esas palabras, tío. Quiero Sí, empezar un poco revisando tu vida personal, porque yo creo que hay un episodio, varios episodios en tu vida personal que trascendieron a lo profesional, ¿no? Y por lo cual esa medicina, como médico internista, pues la ejerciste con normalmente se ejerce con mucha humanidad, ¿no? Lo comentaba también en ese video que hice de ese juramento hipocrático por el servicio y para ayudar a los demás. Pero en ti particularmente creo que hizo que fueses todavía mucho más allá en el ejercicio de la profesión como médico y de acuerdo a esas experiencias también con los pacientes. Uno de esos episodios que además recuerdo en el plano personal fue el fallecimiento de tu esposa, tu ser amado, mi tía Berta. es exactamente ese episodio, pues, marcó mi vida, no solamente desde el punto de vista emocional, sentimental, sino hasta existencial, diría yo. Ujú. Porque primero que mi unión con Berta, la madre de mi hija Beatriz, fue aún cuando yo era estudiante. Yo estudié medicina en Buenos Aires y conocí a Berta cuando recién llegado, estaba cumpliendo yo 20 años. Allí nos conocimos, ella estudiaba también, y se inició una relación muy bella, sentimental, que culminó con nuestro matrimonio cuando yo estaba estudiando todavía el quinto año de medicina. Aquella relación afectiva se hizo tan estrecha que nos llevó a los dos a tomar esa decisión que para algunos lucía como una locura, pues yo siendo estudiante, sobre todo en mi familia, pues pensaron que yo no, que eso sería un evento que me llevaría a no culminar mis estudios. Sin embargo, pues ese compromiso de yo culminar mis estudios en el tiempo previsto que le había dicho a mis padres cuando me vine a estudiar, que eran 6 años, lo puse como uno de los, digamos, metas que yo me había propuesto en la vida. Y así fue. A los 6 años estaba yo regresando aquí a mi país con Berta y se inició por una relación bellísima que dio posteriormente frutos con el nacimiento de mi hija Beatriz. Ujú. Pero las experiencias de vida yo creo que todas las tenemos, que en la vida siempre nos vamos a encontrar en piedras que a veces no esperábamos, pero que nos hacen caer desde todo punto de vista, a veces, inclusive físico, pues. Y así ocurrió conmigo en el año 84, cuando ella de manera muy imprevista falleció. Por supuesto, eso hizo que mi vida, en el sentido de ser humano, cambiara y inclusive mi salud física. Ujú. Salud física se vino abajo en aquel entonces y me obligó a buscar ayuda profesional
con un psicoanalista que me ayudó a elaborar el duelo. Superé con él aquel momento de mi vida y logré nuevamente recuperar mi salud física y me propuse pues continuar mi vida dentro de lo que cabe con los propósitos que ya yo me había impuesto y por supuesto que en aquel entonces ya desde el punto de vista académico, profesional, mi vida iba muy bien encaminada. Ya para entonces ya yo era profesor en el Hospital Vargas, estaba encaminado en mi carrera docente y quizás todos aquellos éxitos que empecé a sentir en mi vida como tal, como médico, me fueron llenando y me llevaron a seguir adelante, que es lo que Ujú. creo Pero he te preguntaba conseguido. lo del episodio de mi tía, que fue muy doloroso porque lo has contado rápido, pero eso implicó mucho, ¿no? Mucho. Desafíos incluso como médico dentro de la complejidad que tuvo. Em, Esto sin duda te transformó, ¿no? Y como dice Víctor Frank, que lo mencionaba Jeremy, así lo veo, él siempre de su experiencia, además en campos de concentración nazi, pues hasta hizo un libro donde sugiere que hay que buscar sentido a la vida, ¿no? A la existencia en este plano físico. Y ese episodio de ella creo que te sacudió mucho. Y en tu profesión como médico quisiste buscar todavía un sentido mayor a lo que venías haciendo y con excelencia, ¿no? Y te encontraste Bueno, además con la psiconeuroinmunología y así un largo etcétera de conocimientos que has puesto al servicio de la gente. sí, bueno, mi concepción de esto, de lo que es, de lo que somos, pues como seres humanos, esos fracasos, digámoslo así, espirituales que uno tiene a veces, sobre todo con las expectativas que uno se traza en la vida cuando inicia una relación afectiva consona pues con lo que uno quería. Ujú. Eso, cuando no se nos da, nos obliga a buscar rumbos y hacernos reflexiones, ¿verdad? Ya Profundo. yo en mi vida profesional, mi vida académica, inicié ya en el hospital ese cambio de perspectivas que tenía de lo que era la medicina. Aquella medicina orgánica que aprendí durante el pregrado, cuando llegué al Hospital Vargas y inicié mi labor docente allá y hice mi posgrado de medicina interna al lado de quien fue mi maestro, y tengo que mencionarlo como un gran agradecimiento a él, que todavía pues obvio, así lo expreso, el doctor Otolima Gómez, me mostró que dentro de lo que somos como seres humanos y dentro de lo que es la medicina, hay otras perspectivas, que es considerar al paciente, al enfermo, como un ser humano y no como una cosa, no como un objeto, no como un cuerpo físico solamente, sino que como persona somos seres integrados en otras dimensiones físicas inclusive. Todo aquello fue cambiando mi perspectiva del enfoque hacia lo que es la medicina. Ujú. Somos seres, somos personas, y como personas que somos, tenemos que tomar en cuenta no solo el cuerpo físico, que es tan solamente para mí es un vehículo, sino que tenemos que tomar en cuenta lo más esencial, que son los procesos de nuestra mente y lo que va más allá todavía, lo que somos en realidad, nuestro espíritu, que yo llamo espíritu, alma, de lo que es energía. Esa concepción, hoy por hoy, cada vez la exploto, la trato de investigar cada vez más, es que nosotros somos seres espirituales en un cuerpo físico que es un vehículo, que Dios nos dio para transitar en esta dimensión. Pero la esencia del ser humano y del ser como persona es esta. Somos seres espirituales. Mm. ¿Qué experiencias tuviste tú como médico internista, además con un ojo clínico, como decía en ese video, también como pocos? Impresionante. Mi tío con solo ver al paciente, escuchar conscientemente, ¿no? Puede diagnosticar y eso lo hemos vivido como familia, bastante que lo hemos fastidiado como familia para consultarle cantidad de casos bueno, de situaciones de salud. Pero en esa experiencia, me imagino, larga, además como médico, debes haber tenido
situaciones incluso inexplicables, ¿no? Para la medicina tradicional occidental que te han llevado a reafirmar esto que acabas de decir. Sí, bueno, no es cierto. Yo he ejercido toda mi vida la medicina clínica. Yo soy un médico internista. O sea, el médico que se basa en la consulta del paciente como persona. Y en tal sentido, desde que empecé allá en el hospital a trabajar en el llamado Centro de Estudios Médicos Psicológicos, creí que el abordaje del paciente tiene que ser, para conocerlo como persona, una entrevista, un diálogo, donde se establece no solamente el contacto físico con el paciente, sino se establece el diálogo, el conocimiento del paciente de lo que es él como persona, la biografía del paciente. Cuando usted introduce la biografía en el concepto de la salud y de la enfermedad, aprende otros elementos del por qué surge la enfermedad. A mi modo de ver, ya a estas alturas de mi vida como médico, yo no creo, y así lo divulgué mucho cuando era profesor, en la enfermedad del órgano como tal. Yo creo que el órgano sufre la patología, pero quien se enferma es la persona. Así sea un órgano el que se enferma, el sufrimiento de la enfermedad lo está viviendo es la persona. Todo aquello me llevó pues en mi vida diaria como clínico a tener grandes experiencias que hoy son como anécdotas, pero que cuando uno las vive, pasa a hacerse preguntas. ¿Cómo es posible, por ejemplo, un caso anecdótico que puedo ahorita brevemente referir, que un paciente, por ejemplo, con un cáncer metastásico del colon, con el hígado invadido de metástasis, sin recibir tratamiento ortodoxo, quimioterapia, haya sobrevivido 8 años aquello, en base solo de, primero, como así lo quiso la familia, no darle conocimiento del diagnóstico al paciente, porque el paciente, el señor, vivía en un mundo particular y personal que era un mundo aparentemente para él lo que le producía felicidad a aquel señor. Y concretamente, este era un señor que cultivaba flores en una bellísima finca que conocí muy bien. Y aquel señor, cada vez que yo lo veía durante esos 8 años que sobrevivió, cada vez que iba a la consulta le preguntaba cómo se siente. Y con una gran sonrisa en sus labios me decía, doctor, muy bien, muy bien. Nunca aquel hombre hasta el final de sus días se quejó. Eso la medicina ortodoxa no lo entiende. No tiene explicaciones. ¿Qué influyó para que aquel hombre, dentro de su sufrimiento, sobreviviera 8 años? Ese y como otros casos, que algunos de ellos lo refiero en mi libro, nos dejan mucho que pensar. Justamente, ¿qué influye en la salud? ¿Qué influye en la enfermedad? Y ahí vamos, ahí te pongo en pausa porque al regreso me gustaría entrar un poco más en eso, que influye en nuestra salud, que sugieres también como médico internista. Y bueno, ¿por qué además, con qué trabajo es que entras como individuo de número de la Academia Nacional de Medicina? El sillón 36 lo ocupará mi tío José Rodríguez Casa. En breve. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Voy con publicidad, que esa persona vea tus estados. Es una buena señal, pero si te escribe es el doble de bueno. Así como Digitel, que te da el doble de contenido al cambiarte a un plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigas para que lo disfrutes 2 veces. Actívalo llamando al 121. También puedes acercarte a alguno de los centros de atención o apoyarte en los agentes autorizados. Igual por la app Digitel también puedes activarlo. Promoción autorizada por el SUNDE hasta el 13 de octubre de 2025. Y para más información, entra en digitel.com.be. Y seguimos en la búsqueda de quienes interpretarán los papeles protagónicos de Camino al Aplauso. Se ha complicado encontrar a Donna y a los personajes adultos. Mamma Mía Venezuela toma otra dimensión y con ella el Camino al Aplauso empieza a vislumbrarse con talentos capaces de enamorar al jurado. ¿Qué se necesita para estar en un musical? Opiniones del jurado, preocupaciones, las mejores audiciones y también las peores. No te pierdas el capítulo 2 de Camino al Aplauso, Audiciones de Canto 2, este lunes 1 de septiembre a las 8:30 de la noche por IBC. Esto fue publicidad. Seguimos con El diván de Gladys. Un momento de complicidad. Gladys en éxitos. otra cosa de la que no hemos hablado, además, sobre José Rodríguez Casas, médico internista, pionero en psiconeuroinmunología, incorporado como individuo de número sillón 36 de la Academia Nacional de Medicina, y mi tío, es que él escribe, además le gusta mucho la poesía y bueno, con frecuencia nos envía también lo que desde sobre todo 1984, cuando perdió a su ser amado, a mi tía Berta, empezó a expresar. Y quiero leer uno, tío, uno de los tantos que tenemos tuyo, que se titula Sueños. Fue por aquel momento de esa difícil situación de vida que escribiste este que voy a compartir. Camino en las sombras de la noche, esperando que el lenguaje de los sueños llene en mis fantasías de trasnochos realidades imposibles de alcanzar. He amado en los caminos de la vida, buscando mi paz insatisfecha, y al encontrarla, después de muchas rondas, fue un sueño más en mi existencia. Seguiré soñando que la vida es bella, seguiré buscando el amor perdido. Quizás al final de esta comedia estará el amor que no he tenido. Muy profunda, y así como esta hay muchísimas más. ¿Cuánto te ha ayudado a ti escribir, tío? Bueno, para mí escribir ha sido como la manera de hacer catarsis en diferentes momentos de mi vida. Momentos donde hay mucha melancolía, otros donde hay mucha alegría, donde he disfrutado además el amor, la compañía y la soledad. En toda esa cantidad de escritos que he hecho, tanto en prosa como algunos en versos, he expresado esos momentos de la vida, ¿no? Que son muchísimos. Que quizás, te digo, en los últimos 4 años, quizás se ha exacerbado esa necesidad, después que experimenté aquel momento tan difícil en mi vida, que fue el desprenderme, ¿no? De prácticamente esos 8 minutos que estuve sin signos vitales, no lo voy a llamar muerte, porque la muerte no existe. Sin signos vitales, cuando volví a mi vida diaria, comencé a sentir aún más la necesidad de expresarme, de expresar con palabras mis emociones, ¿no? Sí. Dices que la muerte no existe y te tengo que atrapar ahí, ¿no? Porque para algunos, pues simplemente la terminación de la vida en este plano físico se llama muerte. ¿Cómo lo ves Sí, tú bueno, luego de mira, esas experiencias y estudios que has hecho, que además compartes en ese trabajo que por el cual se te incluye en la Academia sí, Nacional de Medicina? sí, cuando uno, además pues de mis estudios en ese campo, ¿no? Los campos del espíritu, de la energía que somos y de la muerte, inclusive tengo algo escrito sobre la muerte, que eso, la muerte no es el final. Y cuando tuve esa experiencia vivida de 8 minutos sin signos vitales, experimenté también algunas vivencias que comparto en un escrito que hice con el título de Viaje, eh, eh, Retorno de un viaje con regreso. Esas experiencias cuando uno las vive y vive pues
la, la experiencia de lo que es estar en otro plano, que no quiero elucubrar, por supuesto, no es mi intención, ni mucho menos elucubrar, ¿no? Lo único que yo expreso allí en ese retorno de un viaje con regreso fue esa sensación bella que yo experimenté durante esos minutos. Lo de una gran paz y de una gran luminosidad. Emociones que te hacen querer permanecer en ese estado, no regresar. No regresar porque es tan agradable, tan bello lo que se experimenta, que terminé pues hoy por hoy, como lo expreso mucho, de perderle el miedo a lo que es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no existe. La muerte es un cambio de dimensión. Pasamos de esta dimensión física en la cual existimos a la dimensión que nos envuelve, pero que no la percibimos sensorialmente, que es la dimensión cuántica, donde donde se expresa todos los procesos de la energía que nosotros somos. Parte de un concepto, Gladys, nosotros somos luz. Tío, eso yo lo comprendo, lo comparto además, y lo estuve trabajando en un programa para mi canal de YouTube, justamente que hay más allá de la muerte, ¿no? Pero la medicina occidental es rigurosa, se basa en ciencia, en datos específicos, y me sorprende que con esta parada que hoy compartes, ¿no? Como profesional y como ser humano, sobre temas abiertos como de dónde venimos, cómo plantearnos en este plano físico, cómo vivir la vida y hacia dónde vamos, sean aceptados por la Academia Nacional de Medicina, que haya sido incorporado como individuo número por un trabajo que también, dentro de las muchas cosas, por supuesto, que desarrolla como la psiconeuroinmunología, de la que creo que nos va a dar chance de hablar, pero me gustaría que asomaras algo. También planteas esto que hoy compartes con la audiencia. Y bueno, sí, mira, mi trabajo que presenté en la academia es la síntesis de lo que yo he hecho en más de 60 años de ejercicio profesional. Desde allá, de todo lo que trabajé en el Hospital Vargas en esa área, también en mi práctica privada, y que me llevó a las conclusiones que allí prácticamente termino mi trabajo. Hablo de la psicofísica. Claro, cuando voy a hablar de los procesos de la mente, no podemos hablar que los procesos de la mente se establecen en esta dimensión física de la física mecánica, que es la física de la materia. Tenemos que caer en otra dimensión física para poder entender cómo nuestras emociones y pensamientos producen salud o enfermedad. Ellas ocurren en una dimensión donde no existe ni el espacio ni el tiempo para poder explicar la respuesta fisiológica o fisiopatológica de nuestro cuerpo. Tenemos que ir más allá de las explicaciones que nos da la física mecánica. Entonces caemos en el mundo de la psicofísica. Ahora bien, todo esto que tú dices y toca el punto, la ciencia. Sí, la ciencia se basa en la evidencia que demuestran nuestros sentidos. Es decir, inclusive existe una máxima. La ciencia basada en la evidencia. ¿Pero cuál evidencia, Gladys? La evidencia que demuestran sensorialmente nuestros sentidos, que son los capaces de demostrarla. ¿O es que hay otra dimensión que no podemos demostrar sensorialmente? Ahí vamos. ¿Dónde está la verdadera verdad de la ciencia? No existe divorcio entre ciencia y religión. No hay divorcio. Nosotros somos una entidad, un cuerpo físico orgánico, sí. Pero cuando tú analizas eso y te vas hasta la ultraestructura de lo que somos, más allá de las moléculas que constituyen nuestra célula, ¿hay algo? Por supuesto que sí. Hay otra dimensión, la dimensión subatómica, donde están todas las partículas, los cuadros, y que al final de todo aquello, ¿qué somos? ¿Qué son las partículas? ¿Cuáles? Son energía, ¿verdad? Y la última forma de energía, ¿cuál es? Los fotones. ¿Y qué son los fotones? Somos luz. Es decir, que nosotros en el fondo somos luz. ¿Y de dónde provenimos como luz? ¿Qué somos? De la luz creadora. ¿Y quién y cuál es la luz creadora? Dios. De allá provenimos y allá vamos. De allí por eso te Para los digo que que creemos la en Dios, muerte no tío. existe. Para los que creemos en Dios, porque hay quienes no creen en Dios, ¿no? También es válido, respetable, pero Exacto. sigue siendo un Aún los misterio. agnósticos y todas las religiones
creen en una energía creadora. Algo más, exacto. Una energía creadora, Exactamente. qué buen punto. Y también Sí, esto que estás diciendo confirma un poco lo que desde hace miles de años venía asomando la medicina oriental. correcto. La medicina oriental ya hoy y es aceptado científicamente. Bueno, lo nuevo que estoy escribiendo, más adelante te lo haré llegar, este, los conceptos bueno, justamente que van a la epigenética también, que es una nueva Ujú, disciplina científica, de ujú, Ken Wilber. Ken Wilber nos habla de ello, justamente. El otro concepto de lo que es la verdadera ciencia. No hay un divorcio entre la ciencia y las religiones, no. Son ujú. posturas nada más, pero que se complementan. Tío, y nos quedan solo 2 minutos. Me gustaría cerrar con tus recomendaciones, justamente de acuerdo a toda esa práctica de décadas, a tus propias experiencias, a tus conclusiones. ¿Qué debemos tener presente para resguardar salud, para tener salud y protegerla? Bueno, mira, voy a hacer una síntesis muy breve. En mi experiencia, en la experiencia de muchos, por supuesto, es importante nosotros como seres humanos la actitud que asumamos en nuestra vida. Eso hoy por hoy se desconoce y no se le da el valor que realmente tiene. Primero, tenemos un gran poder que es el pensamiento. No lo utilizamos. La actitud positiva, la actitud optimista que tú asumas en tu vida ante las dificultades y ante lo que tú desees, que va a crear, ya sea en el área de la salud, salud. Una frase muy breve. Si tú crees que te vas a morir, te mueres. Si tú piensas, no, yo me voy a mejorar, yo voy a salir adelante, vas a estar dirigiendo el poder de una energía que es el pensamiento hacia crear una realidad en un objetivo que es tu salud. Mientras tú dirijas tu intención, eso sí, tu intención hacia que el objetivo se haga realidad, lo consigues. Yo Ujú, lo he vivido en mi vida personal, no solo en mi salud, sino en mucho de lo que he conseguido. Te puedo decir un ejemplo quizás banal. Esto que yo estoy viviendo en este momento en la academia, mi elección como individuo de número, yo lo vi realizado hace más de un año. Y de hecho, te lo digo como un comentario, ese discurso que pronuncié el día de mi incorporación a la academia, ese discurso lo elaboré hace un año, porque aquella realidad que ocurrió, ya yo la tenía prevista que iba a ocurrir. Es decir, lo que te quiero dar a entender es cuando utilizamos ese recurso que es la actitud, el otro gran recurso, Gladys, es el amor. El ujú. amor es una fuente creadora que da vida. El amor, dentro de la ley de la física cuántica, la ley de la atracción física, tú recibes lo que das. Si das amor, vas a recibir amor. El amor incondicional que debemos dar a los seres humanos por ser seres humanos. El karma también, como lo llaman, ¿no? Somos responsables de nuestras, bueno, los actos llevan unas consecuencias, para bien o para mal, de acuerdo a cómo actuemos. Doctor José Rodríguez Casas, le iba a decir, tío, despedimos esta entrevista, me quedé corta para las muchas cosas que te quería consultar, incluso de psiconeuroinmunología, pero bueno, pueden mantener contacto con él a través de su cuenta en Instagram, por ahí está activo, que es @José Rodríguez 4080. Médico internista, pionero en psiconeuroinmunología, incorporado como individuo número sillón 36 de la Academia Nacional de Medicina. Y como se me acabó el tiempo, solo quiero cerrar con un mensaje que llega a través de la transmisión que hacemos por YouTube. Ana escribe, mi médico, el amigo de los abrazos más confortables, mi querido José, en resumen, quien ejerce la medicina desde el amor, una importante, por supuesto, ¿no? Un importante valor en la ecuación llamada salud. Merecido nombramiento. Gracias, tío. Bendiciones infinitas. Gracias por estar en Gra- esta conversación íntima, profunda. Gracias a ti, Gladys. Todo lo Siempre mejor. estoy a la orden. Gracias. Larga vida, por cumplir 90 años. Vamos a despedir entonces el programa también y en nombre de todo un equipo que hace posible, por supuesto, Gladys en Éxitos, en la gerencia está Ricardo Martínez, en la jefatura Juan Bemonte, en la coordinación Jessica Ferrer, se encargan a diario Daniela Pérez y Francis Rodríguez, en los controles Gibran Gamardo, en la edición y montaje Ismael Medina y quien se despide Gladys Rodríguez. También